Sí, necesitamos ser congruentes. Buenos días ante todo. Bienvenida. Gracias. Oiga, y el amarillo significa alegría, originalidad e inteligencia. Y mire mi corbata, que tiene mucho de amarillo. Vamos. Vamos. Adelante. Bueno, hay que ser congruentes. Gran parte de la insatisfacción social de la Asamblea ha sido por la falta de congruencia. Pudimos observar cómo cada día los diputados cambiaban el discurso. Estaban súper a favor de la minera, aprobaron ese contrato 406 sin ni siquiera leerlo ni entenderlo y de manera apresurada, sin permitir el debate, y esos mismos son los que empujaron después la derogación, que no era uno de los temas por los cuales fue convocada la Asamblea. Sé que hay posiciones distintas, pero debo decirlo. Y después de empujar la derogación, estuvieron de acuerdo en bajarla y todos los días iban como al son que les tocaban. Esa incongruencia cae mal, porque votaste por algo, luego te muestras arrepentido, pero realmente sus acciones no cambian. Supuestamente estaban arrepentidos y seguían sin permitir que las personas entraran a la Asamblea para un primer y un segundo debate. Debo decirlo, fueron seleccionadas las unidades que pudieron participar. Entonces, si sigues Pero también no es congruente, y perdón que la interrumpa, el no haber asistido, el haber enviado un suplente, el haberse abstenido a votar. O sea, eso también es incongruente y luego haciendo show mediático. Exacto, es incongruente y el pueblo panameño ya no se chupa el dedo. Aquí yo he visto diputadas y diputados rasgarse las vestiduras, decir que estaban en contra, pero tenían que seguir la línea de la bancada o la del presidente de su partido, que tiene intereses, y el día que tenían que ir a votar para rechazarlo, simplemente no fueron. Y después aparecen en las redes indignándose, señor diputado, señora diputada, sea seria, porque no asistieron. Y de hecho algunos de ellos y algunas se me acercó, oye, pero vamos entonces con la derogación. Y le dijimos, no es la vía. Aquí no hay que hacerlo porque es popular o no, esto no es un rating, no es un programa Ni manera de limpiar y lavar cara. Es que ya no se puede lavar la cara. El pueblo está observando lo que ha pasado y cuál sido el actuar. Si no son congruentes, la historia los va a juzgar. Estamos en una crisis, todos estos son los antecedentes, sabemos en qué nos hemos equivocado, aunque públicamente tratemos de vender otra especie, pero creo que el primer paso siempre es reconocer el problema. Y creo que algo que ayudaría a que nos entendiéramos mejor es que hubiera ese reconocimiento. Hombre, me equivoqué, lo siento. Porque mientras no se reconoce el error, voy a persistir con esa ínfula de yo soy el poder, yo soy el que manda, yo tomé la decisión, esto. Entonces, siento que eso ya rompe algunas murallas que hay en comunicación. Eso es lo primero que le pongo. Sí, hay que comenzar por eso. ¿O usted piensa, sabe que aquí eso no sirve nada, sigamos hacia adelante? Esa es la primera. Debemos escuchar un mea culpa genuino. ¿Cómo sabemos que es genuino? Con los actos. Ok. Mire lo que le acabo de explicar de la Asamblea. Están diciendo que están arrepentidos, pero insisten en no escuchar al pueblo, insisten en pasar los debates a tambor batiente. El día del tercer debate ni siquiera permitieron ni el periodo de incidencias ni el periodo del debate, que era media hora cada uno, con derecho a segunda vuelta, para que los diputados habláramos. Entonces no digas que te arrepientes si estás haciendo lo mismo. Aquí yo no he podido observar a alguien que esté conduciendo al país. No veo autoridad, no hay nadie mediando, no hay nadie que reconozca, nos hemos equivocado, no ha sido la manera de proceder. A la fuerza y a lo torpe no se avanza. Es que mientras usted no ofrezca las disculpas y usted cede, usted está diciendo, bueno, yo lo voy a hacer porque tú me lo pides, pero yo estoy haciendo lo correcto. Y eso, insisto, eso crea una muralla en la comunicación. Creo que el único que ha levantado la voz en la bancada oficialista es el señor Cristiano Adames, que a propósito, en la crisis de julio, se fue a algunos de los que le llaman bastiones de lucha y habló con interlocutores que estaban protestando así, face to face. Y le dijo al gobierno, oiga, el diálogo es la vía.
¿Y por qué el diputado no votó rechazando y simplemente se abstuvo en una posición que se podría considerar cobarde? Bien. ¿Por qué no se fue contra el partido? Bien, insisto, ya hicimos bueno, el después análisis, reconoció, ¿no? ya No, hicimos el análisis de los errores y sí, algunos se abstuvieron. Hombre, aquí hemos tenido gente que se abstuvo, no estuvo diciendo, no, hombre, mi candidato está contra la minería y el candidato firmó el primer contrato. O sea, si usted estuviera en contra de la minería, usted no hubiera firmado el primer contrato. Así que aquí hay muchas... Yo quiero ahora mirar hacia adelante, porque es una forma de decir, hey, hay que buscarle solución. Hace un rato decíamos, aquí hay 15 ministros, más 3 ministros consejeros. Ya ahí usted tiene la mitad del equipo para que vayan punto por punto a negociar la apertura. Tiene ministerio con 2 viceministros. Entonces tiene equipo de sobra para ir a conversar y a través del diálogo tratar de abrir esos puntos. ¿Qué es lo que le está diciendo en este caso Cristiano Adames a propósito? Era lo que le ponía sobre la mesa. ¿Esa es la vía o hay otra vía? Porque siento que tenemos que ayudar al gobierno a buscar, porque usted estaba el domingo en debate abierto y le decíamos, ¿qué van a hacer? No hay y no plan. nos respondían. No hay plan. No había. Entonces, como no hay plan, ayudémoslo a tener un plan. ¿Qué le pondría usted? Sí, sin duda, alguien del gobierno debería poder estar en capacidad de liderar esa mediación. Voy más allá. Es probable que ya sus figuras estén desgastadas, que no tengan la credibilidad y debamos voltear la mirada a personas de sociedad civil, a gremios, a docentes, a empresarios, que sí puedan contar con la solvencia moral necesaria y suficiente para poder movilizarse entre los puntos de cierre y hablar con las personas que en este momento no pueden creer, no podemos creer en las autoridades que tenemos. Hay que impulsar un diálogo sin duda y un llamado muy importante al país es no hacer este enfrentamiento de pueblo con pueblo. Aquí no podemos permitir que redirijan el debate. ¿Cuál es el punto focal? Si bien hay un hartazgo acumulado, aquí es el tema de la minería. Y no podemos desenfocarnos. Ya se optó por esperar darle los términos a la Corte. Esperemos los términos. Si bien hay que mantenernos vigilantes, hay que ejercer esa presión, pero no vamos a perjudicar a hospitales, a productores, no vamos a quebrar un país, sin tener que satanizar a aquellos que todavía se mantienen en los bastiones. Porque el día de ayer pude ver terribles comunicados de algunos medios de comunicación que incitaban al odio, que promovían discursos de racismo, de discriminación, y tampoco se trata de eso. Aquí todos tienen el derecho constitucional a protestar, así como todos tienen el derecho al libre tránsito. Encontremos un punto medio sin satanizar a ninguno de los extremos. Oiga, tenemos viceministros de asuntos indígenas. Hombre, ¿por qué? No... ¿Y dónde está? Ese es el punto, eso quisiera saber. ¿Dónde está? ¿Y para qué nos sirven en este momento? Tenemos alcaldes. Mire, el alcalde de Boquete El de Tierra nos Alta. demostró que sí se puede. Bueno, lo de Boquete es doloroso porque vi el video de cómo estaba en un fin de semana largo vacío Boquete y eso me partió el corazón. Sí. Ver cómo estaba Boquete. Y decía, bueno, ya el daño está hecho, pero por lo menos ellos lograron abrir las vías. Una muestra de que sí se puede. Es que claro que se puede, hay una apertura, pero tenemos que hacerlo y construir desde el amor. No podemos llegar con rencores, no podemos llegar con divisiones y tenemos que hacer la empatía, porque ambos puntos pueden tener la razón. Claro. Yo hago este llamado nuevamente para que no satanicemos a los que están protestando. Nuestros compañeros originarios, ellos ya están acostumbrados a vivir en una situación donde no tienen nada, no tienen las escuelas, ellos no tienen los centros de salud, no tienen los hospitales. O sea, por cansancio ellos... no lo vas a doblegar. Claro. Ese es el mensaje. Tienes que ir a hay conversar. que llegar de manera propositiva y respetándolo. Claro. Porque he escuchado muchos discursos de algunas personas supuestamente educadas de aquí de la ciudad, Doloroso. donde los tratan de manera despectiva. Claro. Y ni siquiera sienten que hay que hablar con ellos de par a par. Y esa no es la eso manera está mal. correcta de solucionarlo. Al final, alguien decía aquí, los provocadores del terror, los provocadores del odio. Al final, para mí es como la intriga y la cizaña. Cuando tú metes intriga y cizaña en una persona, va a reaccionar de una manera no positiva. Y en este momento Así es. necesitamos a las personas con el lenguaje correcto para poder avanzar. En esta mea culpa de muchos sectores, diputada, de la que hablaba al inicio, porque quizás hemos dado como una ruta de lo que en teoría pudieran hacer las autoridades en las próximas horas.
hablo de autoridades del gobierno, el reconocer, pero los asesores expertos en comunicación y en política dicen, no podemos salir reconociendo el error, eso sería fatal para el candidato, olvídense de eso. Hoy en día la población valora más la transparencia, la sinceridad, la autenticidad de las personas. Y parte de esa autenticidad es reconocer precisamente los errores. Debe entrar allí solamente el gobierno, en este caso el presidente Laurentino Cortizo, su ministro, su cuerpo de trabajo, o también, señora diputada, los honorables en la Asamblea Nacional. Porque quizás también eso puede no ganar confianza, pero ir calmando un poco el decir sí, nos equivocamos, el decir sí, aunque queramos, no podemos derogar la ley por esto y esto y esto y esto, y la vía es esperar a que la Corte Suprema de Justicia pueda, obviamente, emitir su comentario final en este caso. Usted tocó un punto supremamente importante. El gobierno pareciese estar pensando en el candidato. La miopía política del partido de gobierno no les ha permitido hacer la lectura correcta de la situación. Ellos siguen idealizando una figura para unas elecciones del 24, pero no vamos a llegar a la elección del 24. El país puede llegar a un punto de ebullición tal que a las elecciones queden en riesgo si en este momento no lo vemos como un tema país sin banderas político-partidistas. ¿Puede la oposición en este caso, con lo que acaba usted de mencionar, también tomar ese liderazgo, diputada, de ir, ¿sabes qué, presidente? No estamos en la misma, pero somos panameños. Le proponemos que hagamos esto. Estoy inventando una locura. Que sea un diputado de la libre postulación. Estoy inventando locura. Que vaya, que sea el negociador. No sé, hay que salirse de la caja. No es una idea descabellada. Si usted se fija en el tercer debate, solamente hablaron 3 diputados, 2 oficialistas y el presidente de la bancada de libre postulación de la cual formó parte. ¿Qué en consenso? Se le pidió que fuese él el primero en hablar y en explicarle al país el por qué se votaba como se votaba. Y por eso se habló a hablar de primero un Juan Diego Vázquez. El acuerdo era que solamente iba a hablar el diputado Juan Diego Vázquez y el presidente de la bancada del PRD, el diputado Alba. Por ahí hubo otro tercero que se sintió inspirado y algunos comentarios pienso yo que él creyó que aportaba. ¿Y por qué habló Juan Diego Vázquez? Porque es de los pocos diputados actualmente que goza de credibilidad social para transmitir un mensaje de paz, un mensaje de vamos a bajar las aguas. ¿Pudieran y ustedes sigamos proponer, adelante? llamar, contactar en las próximas horas, diputada, al gobierno para ver cómo como país lo más que pueden recibir es no? Por el lado O el de chifeo, nosotros ¿no? lo hemos estado haciendo de manera independiente. Con los diputados. En las redes sociales, puedo hablar de mi bancada, en las redes sociales hemos hecho ese llamado a la paz, a No, conciliar, pero ya agarren el a teléfono, hablar. escríbanle el mensaje al presidente Pero ¿qué Laurentino, pasa si Ronaldo. arriba no nos escuchan? Pero inténtenlo. En la asamblea Nada se pierde. no nos paran bola. Al final creo que todos somos panameños y necesitamos que el país avance. Es lo que queremos. Si al país le va bien, nos va bien a todos. Indistintamente de los sectores de los que formemos parte, necesitamos que exista un país. Y es lo que estamos acabando. A mí me deja meditando la posibilidad que usted plantea de que en el horizonte estén en riesgo las elecciones. Eso me preocupa. El tribunal ya lo dijo, no se puede llamar a un comicio, no se puede convocar al pueblo si no tenemos la paz social. ¿Cómo usted va a poner a voluntarios o a personal del tribunal electoral a dirigirse a distintos puntos de la geografía nacional en medio de los cierres, en medio de los bloqueos? ¿Cómo van a ir los observadores de partidos políticos identificados con sus colores si en este momento el coro era el que no brinque es PRD? ¿Usted cree que muchos PRD, muchos Cambio Democrático, muchos del partido que sea van a poder movilizarse libremente si el panameño sabe que algunos antes u otros después han formado parte de la crisis en la que nos encontramos? Dejemos eso hasta ahí como la interrogante. Yo creo que es el momento de los liderazgos. De los liderazgos que piensan en positivo por Panamá. Allí recojo iniciativas como la de Elmis Castillo, que intentó, se le puso difícil también
al chico este que es el primer piloto de los Nobel, se me ha olvidado el Marcucci, también se le puso difícil, pero creo que es posible. ¿Y por qué no? Sin ninguna intención política, incluso los liderazgos de los candidatos presidenciales que por lo general acuden a actos montados donde llevan a gente. Hombre, atrévanse, vayan a los cierres, conversen con la gente, principalmente el oficialista que tiene sobre sus hombros la carga de esta administración, acercarse y conversar. Ya otros políticos lo han hecho, y cito el caso de Cristiano, insisto en ese caso, porque al leer la noticia me vino a memoria que en medio de aquella crisis el único que se atrevió a ir y conversar de frente, hombre, no lo agarraron a pedradas, fue el señor Cristiano. Es decir, es posible, pero se necesita que se haga algo. Un fuego no se acaba porque sí. Y aquí está el combustible para que dure como un pozo de petróleo que se ha abierto. Pero en fin, lo dejamos hasta ahí.